Hola a todos. Estoy en México, les hablo desde México, desde el campus de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mis espaldas está la biblioteca central de la UNAM, que es una auténtica joya arquitectónica, patrimonio de la humanidad, si no me equivoco. Y tiene un mural, que es el detalle más bonito de todo, cuya autoría es de Juan O'Gorman. Mucha gente piensa que es de Diego Rivera, pero es de Juan O'Gorman. Y hace mención, obviamente, al pasado precolombino, ¿no?, de México, y hay una cosa muy interesante en ese mural que a mí me interesa mucho para conectarlo con la geopolítica, y es el conocimiento del mundo a través de las dicotomías, ¿no? Y además hay una aspiración de universalidad sumamente interesante, ¿no?, detrás de ello. Así que bueno, este es un poco el escenario del que le estoy hablando. La sesión de hoy vamos a hablar de la geografía radical. La geografía radical, que quiero aclarar desde ya, que es una categoría o un adjetivo que se le ha puesto muchos años después de que empezara a desarrollarse, fue un movimiento que surgió en un contexto histórico muy peculiar, ¿no? Hay que recordar, en primer lugar, todo lo que decíamos antes del bloque que ha tratado Mónica de la geopolítica latinoamericana y demás, que en Europa y en Estados Unidos, tanto la geografía como la propia geopolítica habían caído en un desprestigio relativamente grande después de la Segunda Guerra Mundial, que llevó incluso al cierre, ni más ni menos que de la Facultad de Geografía de la Universidad de Harvard entre 1947 y 1951. En ese contexto se debilitaron también los estudios geográficos en otras universidades importantes de Estados Unidos, como Pensilvania, como Stanford, como Yale. Es decir, que era un movimiento general en el que yo quiero insistir. A la geopolítica se le achacaban directamente o se le ponían en el debe sus conexiones, ya lo hemos hablado varias veces, con el nazismo, con el fascismo, con el imperialismo japonés, pero bueno, además de eso, algo que se le reprochaba a la geografía era su sumisión a los principios y necesidades de estados que estaban en plena formación, y eso se supone que le había restado rigor académico, ¿no? Entonces ese debate estaba muy presente en el momento en el que a partir más o menos de la década de los 60 del siglo XX, del siglo pasado, se empezó a desarrollar lo que, repito, hoy en día conocemos con el nombre de geografía radical. Una cosa interesante que también contribuyó a ese magma de recuperación de la geografía fue que durante mucho tiempo el marxismo había permanecido completamente al margen y completamente ignorante y desinteresado de cuestiones espaciales. Eso, sin embargo, empezó a cambiar notablemente a partir precisamente del trabajo de algunos autores como los que hoy vamos a tratar, como Henri Lefebvre, un sociólogo y geógrafo y urbanista francés, y en fin, de otros autores que poco a poco desde el marxismo se fueron empezando a interesar por la geografía, cosa que antes no había ocurrido. Así que en ese magma de la geografía radical también hay una tradición de pensamiento marxista que se empieza a acercar poco a poco hacia la geografía y hacia el conocimiento espacial, ¿no? Entonces converge, repito, esa crisis de la geografía y converge un interés del marxismo que, ojo, esto es importante, no convierte a la geografía radical, no confundamos palabras y adjetivos, en la geografía marxista, ¿no? Tiene un componente marxista muy importante, pero no es en absoluto el
el único ni el más importante, ¿no? Otra cuestión muy interesante de esta época, que también estuvo presente en el nacimiento de la geografía radical, fue el desarrollo dentro de la propia geografía del llamado cuantitativismo. Es decir, poco a poco se fueron desarrollando corrientes dentro de la propia geografía que reclamaban un conocimiento geográfico que fuera menos arbitrario y mucho más empírico, y además incluso pensando en una geografía física ya había instrumentos y herramientas que permitían efectivamente desarrollar un conocimiento geográfico sobre la base de datos, ¿no? Y de datos que, como ahora veremos, la geografía radical no solo relaciona con mediciones, pues no sé, de la altura de una montaña, de la longitud de un río, etcétera, etcétera, sino que introduce mucho el elemento humano en las discusiones, ¿no? Y el elemento humano cuantitativizado, ¿no? Por lo tanto, con números, con datos, con elementos y con cuestiones medibles, ¿no? Por lo tanto, se va relacionando el espacio con cosas que se pueden medir. Eso revolucionó a la larga mucho el conocimiento geográfico, la perspectiva con el que los investigadores se acercaban a la geografía, renovó muchísimo las discusiones y forma parte, que es lo que vamos a empezar a ver en la sesión de hoy, un poco de los orígenes también de la geografía crítica. Tienen un basamento muy importante en esta renovación de la geografía que se produjo, como digo, a partir de la década de los 60, ¿no? Así que ese es un poco el contexto en el que nos vamos a mover en esta clase. Adicional a eso, este periodo también es un periodo que yo creo que todo el mundo está consciente de ello, fue muy movido en Europa y en Estados Unidos políticamente, ¿no? En Europa es la época del 68, por resumirlo de una manera que todos identifiquemos rápidamente, y en Estados Unidos fue una época también muy movida, ¿no? Fue la época del movimiento de los derechos civiles, fue la época en la que empezó la guerra de Vietnam, que tuvo una contestación también muy importante, es decir, era una época de rebeldía, de contestación, de revisión, ¿no? Y en un contexto, repito, en el que la geografía estaba en discusión, creo que esto cayó en un muy buen momento, porque fue un poco suelo fértil para renovar, para revisar, para darle una vuelta a los planteamientos que hasta ese momento, y desde el momento en el que se empezó a intentar arreglar la geografía en el siglo XIX, habían caracterizado a lo que se entendía que era el conocimiento geográfico. Es decir, que es un momento de básicamente cuestionamiento. En ese contexto de cuestionamiento global de las cosas es en el que nace lo que hoy en día conocemos como geografía radical. Se busca en la geografía radical básicamente un enfoque diferente y se buscan, repito, hay que quedarse mucho con esto, enfoques sociales, ¿no? No se busca solo un conocimiento de cuestiones espaciales en abstracto, sino que se las liga siempre con el elemento humano. Esto a lo mejor a ustedes les suena, sobre todo a los que no han estudiado geografía en forma, les suena como algo normal. No era algo tan normal, ni tan común, ni tan habitual por lo menos hasta la década de los 60, ¿no? Otra de las discusiones de fondo en la que empieza a embonar esta concepción diferente de la geografía era que una de las críticas que se hacía, sobre todo desde ambientes más progresistas, es algo que ya ha medio salido en los foros de este seminario y que tiene que ver con la idea expandida que había en cierta izquierda de que la geografía en realidad lo que servía básicamente era para amparar un orden sociopolítico y socioeconómico e incluso, como de hecho fue, para amparar la experiencia colonial, ¿no? Así que hay mucho también de rebeldía y de revisión adaptada a esta cuestión concreta, ¿no?
cuestiones a las que se empezó a prestar atención desde la geografía radical, por ejemplo, se le empezó a prestar mayor atención a la relación que podía existir entre estructuras y espacio, ¿no? Y eso es muy importante cuando efectivamente hablamos de fenómenos sociales y no nos queremos parar simplemente en el detalle o en la descripción o algo por el estilo, sino que queremos llegar a conclusiones de fondo que nos lleven a conclusiones más interesantes y que nos permitan crecer en ese conocimiento, ¿no? Otro elemento importante que empieza a aportar la geografía radical es el tema de la interdisciplinaridad. Hoy en día también es algo que nos puede parecer obvio, sin embargo en aquel momento no lo era tanto. Se hacía geografía, se hacía sociología, se hacía sociología, se hacía economía, se hacía economía. Aquí, a partir de los 60, esto es algo que va mucho más allá, por supuesto, de la geopolítica, se empiezan a tener planteamientos mucho más interdisciplinares, es decir, hay problemáticas que pueden e incluso deben ser abordadas desde perspectivas y desde disciplinas y desde enfoques y desde incluso metodologías muy diferentes, porque nos pueden ayudar a entender los problemas que abordamos, las problematizaciones que realizamos en términos muy diferentes a como se han hecho hasta ese momento. Así que la interdisciplinaridad es algo que casi es consustancial a la geografía radical y que después lo será a la geografía, a la geopolítica crítica. Pero eso es un proceso, repito, de construcción epistemológica que toma muchos años. Les recuerdo, o les introduzco más bien, que la geografía radical empieza a surgir, la geopolítica crítica empieza a surgir en los años 90 y del siglo pasado, y la geografía radical estamos hablando de los años 60, por lo tanto toma un marco de 30 años ese proceso de construcción y la introducción de estos elementos interesantes a los que me estoy refiriendo ahora mismo, ¿no? Otro elemento muy importante de la geografía radical, que será después retomado por la geopolítica crítica, además como crítica a los clásicos, es la pretensión de rigor, de mayor rigor, de mayor cientificidad, si lo quieren ver de esta manera, en el conocimiento que se va construyendo. Es decir, no son relatos basados en no se sabe muy bien qué, sino que hay datos empíricos, hay un interés por lo social y hay una pretensión de rigor, hay una pretensión de sacar ciertas leyes más o menos generales que nos puedan permitir avanzar, que nos puedan permitir discutir, que nos puedan permitir que lo que estamos hablando y de lo que se está tratando tenga un mayor sustento, una mayor rigurosidad, en definitiva, ¿no? El impacto de la geografía radical en el pensamiento geográfico, como les digo, fue muy grande, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que la geografía radical empezó a plantear que el conocimiento geográfico en realidad era una forma de conocimiento social más, ¿no? Y eso, si pensamos en la geopolítica, ayuda mucho a dar el sustento que en su momento quizás no tuvo, más allá de una serie de discursos, ¿no? Luego hay otro elemento importante, que es esto a lo que me he referido hace unos minutos, que es el buscar cómo funcionan las estructuras, ¿no? Que ese sea el objeto principal de estudio, que esa sea la preocupación fundamental. Es decir, no discusiones sobre cuestiones simbólicas o sobre cuestiones que puedan ser más o menos opinables, más o menos ideológicas, sino sobre realmente estructuras. Es decir, no solo funcionar con números, no solo funcionar con datos, sino buscar en qué estructuras pueden estarse encerrando y pueden estar funcionando esas aseveraciones, investigaciones, etcétera, etcétera, que se hacen, ¿no? ¿Dónde estuvieron los focos de estudio fundamental o de trabajo de la geografía radical? Hubo tres focos fundamentales. Uno fue Gran Bretaña,
fundamentalmente articulado todo alrededor del movimiento de la New Left, de la nueva izquierda, y fue una izquierda muy intelectual, muy académica, muy, en fin, de foros universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? El otro fue Estados Unidos. En Estados Unidos sí la cosa se movió a partir de las universidades, pero estuvo muy ligada, muy vinculada con el movimiento estudiantil y aquel movimiento contra la guerra del Vietnam y este tipo de cosas. Y en Francia estuvo la geografía muy radical, muy ligada al postestructuralismo, pero no solo al postestructuralismo, sino a un movimiento general de renovación del pensamiento científico, que comenzó más o menos a partir de los años 40, 50, después de la Guerra Mundial. Entonces, bueno, se inscribe un poco también en esa tradición y en ese contexto. A partir de ahí, podemos hablar de la geografía radical como una escuela de pensamiento. La respuesta es no exactamente. Es decir, es algo que quizás con el tiempo sí se ha ido convirtiendo en algo más parecido, con una revista científica identificable, con reuniones específicas, con debates concretos, etcétera, etcétera. Pero eso estamos hablando ahora, prácticamente 50 años después de que todo esto empezara a articularse y a moverse, ¿no? Cuando empezó a moverse era algo pues que respondía un poco a lo que en francés se llama l'air du temps, ¿no? El aire del tiempo, ¿no? Es decir, que era algo que era un movimiento general de renovación, pero era pues quizás bastante anárquico, bastante heterogéneo, no demasiado conectado, sí con algunos autores de referencia, con algunos debates que lo caracterizaban, pero no tanto como para hablar de una escuela, como a lo mejor sí hoy sea mucho más posible hacerlo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa sobre todo destacar es que esto es una evolución, esto es algo dinámico, esto es algo que se fue moviendo poco a poco, y uno de los hilitos o de las consecuencias del proceso de renovación que promovió lo que hoy en día conocemos como geografía radical fue la geopolítica crítica, pero 30 años después, ¿no? De hecho, bueno, si lo quieren un poco como anécdota, el momento en el que se empezó a conocer a la geografía radical como geografía radical fue a partir de los años 80, es decir, 20 años después, ¿no? Así que, bueno, siguió un poco el movimiento clásico de toda escuela de pensamiento. Empezó siendo un magma y poco a poco pues, se fue institucionalizando más con el tiempo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa sobre todo ese momento anterior a la institucionalización que hoy en día tiene mucho mayor la geografía radical, ¿no? Autores de referencia. Voy a nombrar algunos que pueden ser de nuestro interés porque sirven y han servido mucho como inspiración, sobre todo a los autores de la geopolítica crítica, ¿no? Uno de ellos, el gran referente de la geografía radical, fue lo mencioné antes, un urbanista francés, sociólogo, urbanista, geógrafo, llamado Henri Lefebvre. Él es un personaje clave, aunque no muy conocido en América Latina. Incluso es curioso, pero es más conocido en el mundo anglosajón que en la propia Europa continental. Se llama Henri Lefebvre, ¿no? Para la contracultura progresista, durante muchos años, sobre todo años 70, años 80, fungió verdaderamente de referente intelectual, ¿no? Incluso para los jóvenes progresistas estadounidenses, ¿no? De hecho, hay muchos autores de los que ustedes muy probablemente sí han escuchado hablar más, como por ejemplo Harvey, sin duda, muy probablemente también Edward Soya, que falleció hace relativamente poco, Doreen Massey. Voy a hablar de ellos en esta sesión. La mayoría de ellos sienten que realmente su gran referente académico, su gran referente intelectual fue Henri Lefebvre.
Él fue profesor de varias universidades públicas francesas, ninguna así de súper renombre, pero con una actividad y con una trayectoria muy, muy sólida por su parte. Él era un marxista militante, aunque también un tipo que en su momento se enfrentó al estalinismo más acérrimo, ¿no? Así que eso da cuenta un poco de una autonomía intelectual que, sobre todo en aquel tiempo, no era necesariamente fácil tener, ¿no? Su gran aporte es el trabajo que él hace sobre la idea de espacio. La idea de espacio es algo sobre lo que se ha trabajado desde muy antiguo, desde siglos, incluso si se quiere, pero él hizo una serie de aportes muy interesantes que, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, revolucionaron la forma de concebir el espacio. Y si estamos hablando de geopolítica, obviamente estamos hablando de espacio. Entonces, Henri Lefebvre comprenderán por qué es un personaje muy interesante, muy importante, es un referente fundamental, si se quiere, ¿no? Su planteamiento de partida es que el espacio en realidad es un constructo social, o sea, no es algo natural, sino que es algo artificial que concebimos y comprendemos desde nuestros valores culturales, desde nuestros valores políticos, desde nuestro... ¿no? Entonces, para él, el gran cometido de la geografía, en realidad, es deconstruir las ideas preconcebidas. Ojo, digo deconstruir, no reconstruir, deconstruir las ideas preconcebidas que podemos tener sobre, o que se pueden tener, o que pueden existir sobre el espacio y que parece o no condicionan nuestra manera de pensar eventos sociales. Ese es un poco el punto de partida de Lefebvre. Según Lefebvre, de hecho, el espacio configura la forma de pensar. Él sostiene básicamente que hay tres grandes formas de producir el espacio, que el espacio es algo que también, al igual que cualquier otra mercancía, puede ser producido, ¿no? Tres formas. Una, a partir de prácticas cotidianas, ¿no? De las vivencias de las personas, etcétera, etcétera. Otro, a partir, y esto es muy importante en términos después de la geopolítica crítica, de las representaciones, es decir, de cómo nosotros vemos algo, que no quiere decir que coincida con lo que realmente es, y en tercer lugar, a partir de imaginarios, ¿no? Que son representaciones que se institucionalizan, que se fijan, que se enseñan en las universidades, que se enseñan incluso en las escuelas, por supuesto, ¿no? En las escuelas se enseña espacio, se enseña lo que es el espacio nacional, el territorio nacional, la patria, el no sé qué, los intereses nacionales. Eso es una manera de aprender cómo es un determinado espacio, que condiciona nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver el mundo. Acuérdense de las visiones nacionales de la geopolítica, tienen que ver con este tipo de cosas. Lefebvre, entonces, pasa un mensaje muy importante. Eso debe ser revisado, debe ser reconstruido. Otro autor muy importante de la geografía radical, y bueno, no me detengo demasiado, después les puedo pasar bibliografía al respecto o la pueden buscar ustedes si les interesa, de Lefebvre, que es un personaje fundamental. Otro personaje muy importante es William Bunge, que es bastante poco conocido, es un personaje que todavía está vivo, nació el año 28, así que tiene 90 años prácticamente, y fue un personaje muy interesante. Hay una lectura suya que van a hacer ustedes. Para mí muchos preguntaban por los pensadores anarquistas, en la línea de los grandes pensadores anarquistas que están un poco en el origen, en las raíces de la geopolítica crítica, ¿no? De Kropotkin, de Reclus, etcétera, etcétera, ¿no? William Bunge es un tipo que efectivamente casó muy bien con la época que le tocó vivir, muy rebelde contra el establishment académico de la geografía, ¿no? Fue un tipo que fue realmente, por ejemplo, el primero que planteó
en esa expedición geográfica de Detroit, ¿no? Que van a leer ustedes el informe, planteó efectivamente empezar a aplicar el mismo tipo de métodos y de herramientas de análisis que se estaban utilizando para estudiar antropológicamente a poblaciones periféricas, estudiar la ciudad de Detroit, que en aquel momento era uno de los centros de producción industrial de Estados Unidos, que era la mayor economía del mundo, ¿no? Cuando él lo estaba proponiendo. Hoy en día Detroit es una ciudad en decadencia, pero en aquel momento no lo era. Por lo tanto, era algo muy revelador el dar un poco la vuelta a las cosas y estudiar la periferia, o más bien el centro, perdón, con las mismas herramientas y con los mismos enfoques con los que se estaba estudiando la periferia. Ese es uno de los planteamientos verdaderamente revolucionarios de Bunge. Hoy en día eso nos parece muy normal probablemente, ¿no? Pero en su momento quiero remarcar que no lo era, ¿no? Otra cosa muy interesante de Bunge es que él está en el origen de los sistemas de información geográficos. Eso hoy también nos parece una cosa muy normal. Un sistema de información geográfica nos permite almacenar espacialmente en un mapa, para entendernos, diversos tipos de informaciones, ¿no? Eso es algo muy común. Hoy en día lo tenemos hasta en un teléfono. Planteen eso en la década de los 60 y entiendan por qué Bunge tenía unas percepciones verdaderamente revolucionarias, y que, por cierto, no fueron muy bien acogidas repito, el establishment, hasta el punto de que incluso Bunge en algún momento abandonó la universidad después de haber estado en algunas universidades periféricas dentro de América del Norte, porque también estuvo en Canadá enseñando, ¿no? Otro personaje interesante, no me voy a detener demasiado en él, porque creo que es el más conocido de los geógrafos radicales, ¿no? De los que voy a hablar hoy. Por lo tanto, creo que prácticamente todos los que me están viendo han escuchado hablar de él. Es David Harvey. David Harvey es un geógrafo británico, un marxista militante también, que siempre se ha movido en universidades Ivy League, ¿no? En universidades de primera línea de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Eso quizás lo hace un poco diferente, por ejemplo, de Bunge, ¿no? Sin ir más lejos. Y bueno, él tiene alguna serie de contribuciones que son muy importantes pensando después en el desarrollo de una geopolítica crítica, ¿no? Por ejemplo, cuestionamiento de los modelos geográficos tradicionales, que es en general lo que hace la geografía radical, el marxismo como base de un enfoque geográfico diferente, y la organización o la apuesta por modelos que realmente promuevan un cambio social. Es decir, él plantea cómo realmente, si se diagnostica bien y se diagnostica bien espacialmente, es posible proponer modelos mucho más sólidos, mucho más realistas, ¿no? Y de eso se trata un poco, y en ese sentido me ha parecido ver que van muchas de las intervenciones en los foros, ¿no? Otro autor interesante de referencia es Richard Pitt, que además también tiene un vínculo muy fuerte y muy voluntario por su parte con la geopolítica. Su gran aporte es la idea o la reivindicación de geolocalizar las cosas. Es decir, se aborda un problema social, hay que geolocalizarlo. ¿Dónde está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué impactos espaciales tiene? Etcétera, etcétera. Repito, esa es una vinculación hoy en día probablemente muy lógica, muy normal, muy común. En la década de los 60 y de los 70 no lo era, ¿no? El espacio aventuraba un tipo de proyección de los estudios sociales que hasta ese momento no había existido, ¿no? Otro autor muy interesante, además recientemente fallecido, y ya estoy terminando la clase, es Edward Soya, ¿no? Edward Soya fue un geógrafo americano, californiano, para más señas, que trabajó mucho con los principios de Henri Lefebvre, y que su gran universo es la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Donde él introduce o desarrolla la idea del tercer espacio. El tercer espacio es aquel en el que
todas las dicotomías se juntan, lo objetivo y lo subjetivo, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginario, lo conocible y lo imaginable, etcétera, etcétera. Y esa es la base, ¿no? Ese tercer espacio, ¿no? Lo que junta lo subjetivo, digamos, con lo supuestamente objetivo, con lo más medible, esa es la base que nos permite realmente articular un conocimiento diferente y espacialmente sensible. Y me gusta mucho hablar de Sóller y me gusta hablar mucho de su tercer espacio, precisamente aquí, delante de el mural de O'Gorman de la Biblioteca Central de la UNAM, porque justamente se supone que este mural está basado en la visión azteca de la vida, o mexica de la vida, que hipotizaba que el conocimiento funcionaba a partir de dicotomías, ¿no? Así que fíjense qué curiosas conexiones vamos encontrando, ¿no? Otra autora que me parece importante citar para terminar de la geografía radical es Doreen Massey, que también recientemente fallecida, hace un par de años prácticamente, una geógrafa británica que también trabajó con la idea de espacio, pero ligado muy a la idea del lugar, ¿no? Entonces, su idea de lugar también dialoga con la subjetividad y plantea que el conocimiento geográfico al final son sumas de lugares, ¿no? El lugar da idea de contextualización, da idea de subjetividad, da toda una serie de matices y de perspectivas que son sumamente interesantes y que efectivamente son muy recuperados después por cierta parte de la geopolítica crítica, ¿no? La geopolítica crítica no solo como enfoques que pueden ser macro y que pueden hablar de la destrucción masiva del mundo y de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de tal y de grandes líneas, ¿no? Centro, periferia y tal, sino como centro y periferia, o Estados Unidos y la Unión Soviética, pero abordado también desde los lugares, ¿no? Desde cómo los actores principales conciben las cosas, de cómo, qué intereses tienen, qué dimensión espacial tiene todo eso, cómo todo eso se proyecta en el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Doreen Massey es otra autora muy importante que nos da cuenta un poco de cuál es el panorama y cuáles son los planteamientos. Obviamente en esta clase no da tiempo para mucho, pero nos da un poco cuenta de cuáles son los parámetros que se empiezan a revisar, a redefinir y que después están en la base de una geopolítica que prácticamente es reconstruida a partir de los años 80, 90 y que prácticamente acaba contraponiéndose o acaba asumiendo posiciones muy críticas en relación a la geopolítica clásica, ¿no? Y que a mí es lo que me interesa y lo que me parece que es muy interesante rescatar aisladamente para entender mucho mejor después en qué consiste, como veremos dentro de un par de clases, la geopolítica crítica y cuáles son sus grandes aportes y sus grandes diferencias teóricas y de fondo en relación a la geopolítica clásica. Por hoy es todo. En las lecturas está todo lo demás que me interesa que veamos hoy. Recuerden que en los foros podemos y debemos intercambiar. Nos vemos dentro de una semana. Hasta pronto. Gracias por su paciencia.